y nos ha convocado, por eso que estamos acá, nuestro corazón responde a su llamado. Y entonces vamos a darle gracias por los hermanos que han llegado, que seguramente se van a ir sumando dentro de un ratito, por todo lo que el Señor ha hecho en esta semana y el miércoles pasado, en la oración, en la prédica y todo lo que ha movilizado en nuestro interior. Amén. Y que seguirá movilizando conforme vayan pasando los miércoles y los temas que se van a ir dando. Y darle gracias al Señor porque ustedes están acá y han respondido a su llamado para que el Espíritu Santo obre libremente como Él quiere hacerlo. Amén. Y vaya despertando y vaya haciéndonos recordar cosas que Él sabe que hay dentro nuestro y que Él quiere limpiar, quiere llenar de amor. ¿Sí? Bienvenidos, bendecidos a alabar al Señor y al Espíritu Santo. Amén. Amén.
dolores, esas angustias, eso que tenemos dentro de nuestro. Amén. Y sanando. Amén. ¿Hay alguno que viene por primera vez? ¿Quieren sentarse así? Vemos a los que llegan por primera vez. Y los que vinieron por primera vez la semana pasada. Yo llegué por primera vez la semana pasada. También los de hoy y los de la semana pasada. Párense, porque no los saludamos, no les dimos la bienvenida. Así que le queremos saludar. En el nombre de la comunidad de Santísima Trinidad y de este grupo de oración, estamos felices de que el Señor los haya llamado. No sabemos por qué medio ustedes han respondido a ese llamado, pero no importa, el Señor se vale para buscarnos, para llamarnos, para amarnos y para manifestar ese amor. Y aquí estamos. Y les damos la bienvenida a esta comunidad de oración, a este grupo de oración, a este grupo de hermanos que hace mucho tiempo, ya algunos que estamos caminando, hay otros nuevos como ustedes que se están sumando, y lo que queremos es que en estas 4 prédicas y enseñanzas y sanaciones y oraciones vayan conociendo un poquito más al Señor y cómo obra el Espíritu Santo y qué es lo que quiere hacer con nosotros en un estadio, digamos, no del todo conocido, que es el espiritual. Nosotros hacemos todo lo que podemos con el cuerpo, estudiamos para el intelecto, pero el espíritu lo dejamos un poquito de lado. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza para seguir, para tener esperanza. Entonces, bienvenidos, gracias por estar acá. Y bueno, y que cuando termine, vamos a ir viendo los testimonios, vamos a ir escuchando cómo movió el Espíritu Santo esos corazones y vamos a ver la gloria de Dios, ¿sí? En cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros también. Bienvenidos. Nosotros en esta comunidad nos descubrimos, nos enseñaron que el Espíritu Santo es el que nos anima, el que nos guía, el que nos da la alegría, la paz, el que nos llena del Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. Si alguno, o si no conoce, Jesús murió, resucitó y dijo que nos quedemos tranquilos porque si Él se iba al cielo, después iba a enviar su Espíritu Santo. Entonces eso es lo que pedimos siempre, el Espíritu Santo. Invocamos, Jesús, tu nombre, invocamos, Jesús, tu poder, invocamos tu presencia en este lugar, invocamos.
martes, este miércoles y el pasado, estos salones que ustedes ven desde hace años, están escuchando ven Espíritu Santo. Amén. Son salones santos, que con el solo hecho de estar aquí, la presencia del Espíritu Santo ya se siente. Porque está aquí, es Él el que está primero, esperándonos. Es un lugar santo. Ahora vamos a darle paso a Hernán, vamos a orar sobre él para que el Espíritu Santo abra nuestros oídos interiores para que escuchemos la voz del Señor que ha preparado la enseñanza Hernán, y todo lo que Hernán ha preparado y vaya a decir por su boca sea guiado por el Espíritu Santo cuando lo preparó, pero también que entre y toque nuestros corazones. Por eso que el Espíritu Santo esté en todos, en el que predica y en el que escucha. Amén. 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 Tenemos varias armas secretas. Acá abajo más o menos a esta altura, justo está el Santísimo. Está bien. Y María acá, así que María acá, ¿no? Los ángeles. Así que y tenemos la intercesión de todos los sacerdotes de la orden trinitaria, una orden con más de 800 años de historia, así que tenemos buenas armas. Bueno, qué bueno que pudieron soportar la prueba del primer encuentro, que es perdonar, porque cuando hablamos de perdonar, muchas veces es un gran obstáculo. Hay personas que no quieren perdonar, otras que no pueden, otras que no saben, otras que ni siquiera se daban cuenta que necesitaban perdonar, porque está escondido esos dolores, esas faltas de perdón, esas broncas, esos, a veces como tristezas escondidas, como duelos, se transforman como en un duelo, una pérdida, pero en definitiva es como que esa persona se murió en tu vida. Entonces, si murió en tu vida es porque no la perdonaste. Y cuando hablamos de perdón tampoco hablamos de restaurar totalmente la relación, porque a veces es imposible, ¿verdad? Pero porque tampoco el otro quizás quiera reanudarle la relación, o no estén las condiciones dadas, o quizás la persona ya falleció. Hay muchas historias diferentes, muchas cuestiones, ¿no? Pero hay una persona con la que sí ustedes sí o sí tienen que hacer las paces, sí o sí se tienen que llevar bien, no hay manera de eludirla, no hay manera de esconderse, no hay manera de no reanudarla. Si ustedes no reanudan la relación con la persona que yo les voy a decir ahora, ustedes no pueden seguir adelante. Es con ustedes mismos. Exactamente. Si ustedes no se llevan bien con ustedes mismos, si ustedes no son capaces de perdonarse a ustedes mismos, nunca van a tener paz y no van a poder disfrutar de un día de felicidad en sus vidas. ¿Por qué? De eso estamos hablando hoy, de la culpa, de los remordimientos, de esa sensación de que algo debo, estoy en deuda, tengo que pagar y no vivo haciendo las cosas por amor, porque tengo ganas, porque lo decidí, sino que vivo detrás de la culpa, haciendo cosas por culpa. Entonces, cuando uno hace por culpa, en vez de hacer un servicio, lo que está haciendo es una descarga de esa energía destructiva de la culpa, y no nos produce, dice Jesús, que hay más alegría en dar que en recibir. Pero cuando uno está dando por culpa no tiene alegría, porque uno es como que está haciendo un trabajo por obligación. Peor que eso. Entonces, hablábamos la vez pasada de que la fuerza del pecado propio o del otro azota, y la puedo poner afuera de mí. Veíamos que la podía poner en un papá, en una mamá, en una pareja, en alguien, en un maestro, quien sea. Cuando hablábamos la vez pasada de aprender a perdonar, es cuando esa fuerza destructiva del pecado en mí se genera una bronca hacia otros.
A veces con razón, en el sentido de que sí es el que me hizo mal, y a veces me enojo con otro y en realidad estoy como bifurcando ese enojo que tengo, lo estoy poniendo en otro que no lo tenía que poner, pero lo estoy poniendo fuera de mí. No lo estoy resolviendo. No lo estoy... es como la comida, que uno la come y la tiene que asimilar. Tiene que hacer un proceso para poder transformarla, metabolizarla. La fuerza destructiva del pecado, si yo no la metabolizo, me mata. Me destruye. Poniéndola fuera. Pero también puedo poner esa energía destructiva echándome la culpa a mí mismo. Por eso hay personas que el marido la golpea y ella entonces se siente culpable y le dice el otro encima, porque es por tu culpa, porque vos te pusiste esa pollera corta y yo me puse celoso y por eso te pego. Por tu culpa yo te pego. Y esa es la psicopatía. ¿No? Que a veces es de manera violenta y a veces es de manera más sutil. Como una mamá que te dice, ay, te vas a ir, y bueno, si yo me muero, andá a salir con ese novio que tenés. Pero si mamá se muere con la presión alta que tiene y vos la dejás sola. Eso se llama manipulación. Ojalá ninguno de ustedes haya tenido una madre o un padre manipulador. Pero si lo tenemos, si lo hemos tenido que perdonar, pero también tenemos que perdonar nosotros porque hemos quedado llenos de culpas. Y ojalá ninguno de nosotros sea manipulador y aprendemos a no cargarle culpas a los demás. Jesús le dice en un momento a los líderes religiosos y espirituales y también nacionales de Israel: ustedes atan cargas pesadas en los demás que ni siquiera son capaces de mover con un dedo. Así es. ¿No? Entonces, la culpa tiene que ver con esas cargas pesadas. Tiene que ver, por ejemplo, cuando eras chico, chica, y cargaste que tenías que criar a tus hermanos. ¿Por qué? Si los que lo tenían que criar eran tus padres, no vos. Quizá no fue a propósito, porque tenías que trabajar, por lo que sea, pero vos tenías la carga, y si no lo habías hecho bien y el día que pasó algo con tu hermano, vos tenés la culpa de por qué no lo cuidaste. Y vos no tenías la responsabilidad de cuidarlo. ¿No? Veíamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que había una bronca, un enojo que era sano, que es decir, bueno, me saco momentáneamente, yo tengo que reaccionar para sacarme el mal de encima, no puedo dejar que me peguen, que me estén destruyendo, yo tengo una dignidad y tengo que defenderme, ¿verdad? No es que Dios me llama a quedarme así en la silla y que todo el mundo me haga de todo, no tiene nada que ver con eso, el perdón. Jesús cuando le pega al soldado, un soldado frente a Pilato, porque Jesús le contesta una cuestión que él le pregunta, y Jesús no le dice, ay sí, seguime pegando. Jesús le dice, ¿por qué me pegas? Si dije algo malo, decime que dije mal. Y si no dije nada malo, ¿por qué me estás pegando? Se defiende y pone las cosas en orden. Amén. De manera sana. No le pega, Jesús no es que le devuelve el cachetazo. De manera insana sería devolver el cachetazo o quedarse callado y no decir nada. Jesús hace lo sano. Le pregunta y infiere porque le está mostrando que está haciendo algo injusto, pero se lo está demostrando de manera en paz, de manera sana, ¿verdad? Y también con el tema de la culpa, hay una culpa sana y una culpa insana. La culpa sana es la que, ¿cuál es? Cuando realmente trabaja el Espíritu Santo, es cuando nosotros sentimos que estamos haciendo algo mal y hay una salida. Dios me marca la salida, que es el arrepentimiento, el cambio de camino y el recomponer lo que yo estaba haciendo mal, de acuerdo, yo me doy cuenta que hice algo mal, puedo pedir perdón, me puedo rectificar y puedo empezar a hacer las cosas bien. Hay una salida, que a veces puede ser complicada, pero hay una salida. La culpa enferma, no sana, es aquella que siempre está en un remolino donde no hay salida. Haga lo que haga, siempre voy a tener esa culpa y nunca me la voy a poder sacar de encima. Entonces eso no viene de Dios ni del Espíritu Santo. Viene o de nuestra psicología enferma o del enemigo de Dios que usa nuestras heridas psicológicas para también mantenernos atados y esclavos.
También veíamos la vez pasada que en el perdonar hay 3 niveles. Un nivel a partir de la fe, un nivel intelectual donde comprendo las cosas y un nivel afectivo que se va sanando. Con la culpa pasa exactamente lo mismo, porque esto es una cuestión de cómo nos movemos los seres humanos. Por eso lo primero que yo tengo que hacer cuando siento culpa es pedirle perdón a Dios y creer que Él me va a perdonar. Veíamos la vez pasada que Jesús decía que teníamos que perdonar ¿cuántas veces? 70 veces. Siempre. Y entonces decíamos, Dios no es un Dios injusto, Dios nunca nos pide lo que Él no hace. Si Dios nos pide que perdonemos siempre, es porque Él está siempre dispuesto a perdonar. Eso es lo que nos decía el Papa Francisco hace un par de años atrás. Con otras palabras, él decía, Dios nunca se cansa de perdonar. Y entonces nos pide, por lo tanto, como Él lo hace primero, que nosotros hagamos lo mismo. Pero hoy vamos a enfatizar no lo que tenemos que hacer nosotros, sino lo que Dios hace primero con nosotros, que es perdonarnos. Y en realidad, para poder perdonar, tengo que primero aprender a recibir el perdón. Hoy estamos hablando de eso, que Dios nos enseñe, le pedimos que aprendamos, no de un modo intelectual, sino de un modo real, espiritual, afectivo, que aprendamos a ser perdonados por Él, que recibamos ese perdón. Por eso hay personas que, por ejemplo, se confiesan, estoy hablando de estos 3 niveles de lo que es ser perdonado. Hay gente que se confiesa y se va a confesar de nuevo porque sigue sintiendo la culpa. Pero porque no sabe esto. Hay un nivel, yo ya pedí perdón, no le tengo que volver a pedir perdón a Dios. No tengo que volver a confesarme lo que ya confesé, si lo confesé bien. Padre, maté a mi marido, ya está, ya lo confesé. El otro día una mujer salió que había escrito un libro cómo matar al marido y lo mató. Pero bueno. Lo que pasa es que leyeron el libro y la descubrieron. De verdad, salieron los días. Y no lo tengo que volver a confesar, se lo confesé. Pero probablemente una de las cosas que sucede, por ejemplo, tremendas, que a veces no entendemos, que la sociedad no entiende, el tema de la muerte es fundamental. Por eso, una de las cosas que más cuesta borrarse, sobre todo a las mujeres cuando han tenido un aborto, porque quizás en ese momento no se dieron cuenta, lo que sea, porque eran muy jóvenes, porque estaban en un momento que las obligaron, que estaban en un momento difícil, con todo lo que se puede exculparse a sí misma, pensarse, pero la sensación, el sentimiento de culpa a veces dura años y sale ese sentimiento una y otra vez, una y otra vez. Entonces, que lo tengo que confesar 20 veces. No, tendrá que confesar bien una vez, pero después podrá ir 20 o 30 veces delante de Dios con la compañía de María, no ya a pedir perdón, sino a pedir al Señor que nos sane de esa culpa. Será como un volver a pedir perdón, pero ya sabemos que Dios nos perdonó. Pero vieron como cuando el niño se portó mal, lo retaron, recibió la reprimenda, está llorando, y la madre fue la que lo retó. Pero después, ¿qué hace? Va a los brazos de la madre porque necesita ser abrazado, necesita ser recibido otra vez, necesita ser mimado, necesita ser acariciado. Y así se sanan los niños normalmente de las travesuras que hicieron, de sus culpas. Y así nosotros tenemos que ir a Dios, y también tenemos una madre, podemos ir acompañados por María, a recibir ese abrazo una y otra vez hasta que se vaya esa sensación de que Dios no me quiere, de que Dios no me acepta. Porque cuando somos rechazados, cuando nuestro papá, nuestra mamá nos retaba, ¿qué sensación teníamos? De que no nos querían más, ¿verdad? Por eso era fundamental, después de haber dejado en claro que era lo que estaba mal, es fundamental que el padre, dejando claro y poniendo el límite, y esto está mal, pero también es fundamental que el padre y la madre después lo abracen y sepan esos hijos que hagan lo que hagan, nunca van a dejar de ser hijos. Van a tener que cumplir la penitencia, pero el lugar de hijos en la mesa nunca lo van a perder. Después, como hoy tenés que lavar los platos, ¿no? Porque no hiciste esto, ahora estás castigado, pero el lugar en la mesa lo tiene. O sea, nosotros vamos a restaurar nuestra relación con Dios. Eso es lo que se llama la penitencia, es decir, un camino de restauración
de mi corazón y de mi alma en confianza con Dios. Pero el lugar de hijos no lo perdemos. Y eso es fundamental, saberlo en nuestra mente, creerlo, para poder emprender este camino de sanación de la culpa. Esa puerta nunca va a estar cerrada. Siempre. Los únicos que podemos cerrar la puerta del perdón de Dios somos nosotros mismos, creyendo que Dios no nos va a perdonar, o sentándonos en nuestra soberbia de no pedir perdón. La Biblia dice que hay un solo pecado que no se puede perdonar, que es muy difícil de entender eso. Dice, el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y uno dice, ¿qué querrá decir? La Biblia tiene esas cosas raras de entender. Pero gracias a Dios tenemos más de 2000 años que un montón de gente santa, que ha ido leyendo una y otra vez, que ha ido aprendiendo, nos explica qué significa el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es decir, Espíritu Santo, vos sos una porquería, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con resistirse una y otra vez hasta el fin de nuestros días a pedir perdón. O sea, porque es lo que Dios no puede hacer. Dios no te puede perdonar cuando vos no pedís perdón. Ahora, si vos pediste perdón, si vos te abrís al perdón de Dios, siempre está dispuesto ese perdón para nosotros. Amén. Amén. Dice en Romanos 7:18, San Pablo. Miren lo que está hablando. Está hablando de esta realidad de la culpa. Fíjense lo que dice. Yo sé bien que nada bueno habita en mí. Mira el San Pablo. Mira San Pablo, ¿eh? Él dice, nada bueno habita en mí. Se reconoce como una persona mala. Es decir, dice la cosa clara, en mi carne. Cuando San Pablo habla de carne, está hablando de la parte más humana, inferior. Lo que se llama la carne son los deseos que vienen más animalmente, por así decir, del corazón del hombre, que actúa por un instinto, y ese instinto está, desde el pecado original, está dañado. Por él dirá, los homicidios, los robos, las fornicaciones, las mentiras, los engaños, las opresiones, todo eso está en el corazón del hombre, sale del corazón del hombre, naturalmente. En efecto, dice San Pablo, querer hacer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el realizarlo. Yo lo quiero hacer, lo tengo a mi alcance, tengo ganas de hacerlo, el bien, pero no lo hago, no puedo hacerlo. Algo falla en mí. Puesto, dice, que no hago el bien que quiero, el bien que quiero hacer no lo hace, sino que obro el mal que no quiero. Yo no quería mandar a pasear a mi hijo, a mi suegra, a mi nuera, y lo mandé a pasear. Y me peleé y le dije de todo. Y no lo quería hacer todo al revés, y terminé haciendo todo al revés de lo que quería. Yo sé que a ustedes eso nunca les pasó. Pero a San Pablo y a mí sí. Tengan cuidado. Dice, y si no hago lo que yo quiero, no soy yo quien obra, dice, sino el pecado que habita en mí. Está hablando entonces de esta realidad de una culpa sin salida. No tengo manera, no tengo escapatoria, dice él, hasta ese momento. Si seguimos leyendo un poquito más adelante, en el capítulo 8, él habla de otra realidad, de la solución de esto. Ahí plantea el problema que todos tenemos, que debemos sanarnos, y después plantea la solución. Fíjense lo que dice. Por lo tanto, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Amén. En el texto anterior parecía que estábamos condenados a hacer siempre las cosas mal. Y en este texto dice, no dice, quizá un día nos salvemos y no nos condenemos, dice, ninguna condenación. ¿Qué dice? Ninguna. Y cuando la Biblia dice ninguna, este es un secreto bíblico. Ninguna condenación pesa, tiene peso. La culpa es como un peso, el peso de la condenación. Estás condenado es estar alejado, es que no te podés juntar, es que no te quieren, es que no te aceptan. Esa es la condenación. Los seres humanos estamos hechos para amar y ser amados. La condenación, la culpa es no sos amable, no estás
apto para amar, para ser amado. Tu relación de amor es imposible, sea con los padres, sea con Dios, sea con la pareja, sea con los hijos. Eso nosotros lo vivimos como una condenación. Y Dios dice, ninguna condenación pesa sobre ustedes. No crean esa mentira, dice Dios. Amén. Amén. Para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que se esfuerzan mucho. No dice para los que son mejores que los demás. Dice para los que están en Cristo Jesús. Y acá es la gran diferencia entre ser católico o ser otra cosa diferente. Desde el principio de que existió el cristianismo hubo desvíos y lo sigue habiendo siempre. Había un señor, un monje inglés, Pelagio, que tenía un exceso de confianza en el ser humano. Y él creía que, bueno, entonces si uno se esforzaba y si podía hacer las cosas bien solo. Y Dios como que, en el mayor de los casos, a lo sumo Dios me ayudaba para hacer las cosas bien. San Pablo acá plantea todo lo contrario. Dice, yo no puedo. La ley no la puedo cumplir. Lo que Dios me pide que perdone, no puedo perdonar. Dios me pide que acepte el perdón y que se me vaya la culpa de mi corazón, no lo puedo lograr. No puedo hacer el bien, no puedo ser santo. Y es verdad. Pero después nos da la solución. Dice, la única manera es vivir en el Espíritu, en Cristo Jesús. Recibir la gracia para poder perdonar. El regalo del cielo para ser perdonado. Amén. Gracia quiere decir gratis, recibir gratis de parte de Dios lo que yo no puedo hacer. En Cristo Dios lo hace. Y pareciera, pero nosotros no nos gusta esto, porque a la gente le gusta hacer las cosas por sí mismo o recibir, tener que pagar. Si hacemos 7 encuentros fuera pago y cobráramos $100 el seminario, habría el triple de gente. Ustedes quizás no podrían estar porque no lo podrían pagar. Pero les puedo asegurar que hay un montón de gente que, si le decís que tiene que un retiro de $2.000, no sé, de sanación, de no sé qué cosa, viene y lo paga porque no le quieren deber nada a Dios. Lo quieren hacer por sí mismos, prefieren pagar. Claro, es el orgullo del ser humano. Y esto es quebrantar el orgullo. Aprender a ser perdonados es quebrantar el orgullo. Por eso dice Jesús que nadie va a entrar al cielo si no se hace como un Niño. Y el niño tiene la particularidad que no se gana nada. Come de lo que los padres le dan gratis. Va al colegio de lo que los padres le pagan, o lo que sea, de quien sea. O sea, no tienen nada, no tienen título de propiedad. Son como propiedad de los padres. No tienen nada. ¿Qué tiene un niño? Todo lo que tiene, lo recibe. Nosotros frente a Dios Somos como niños. somos como niños porque Somos como niños. no nos queda otra, porque toda la gracia que tiene Dios, es imposible que nosotros consigamos lo que Dios tiene para darnos. Es impagable. Es como si alguno de nosotros que quisiera pagar la deuda externa de Argentina, por más que quisiera, no nos alcanzarían 20 vidas, 40 vidas, 80 vidas para trabajar y pagarlo, ¿verdad? Utópico. Nosotros, para recibir el perdón de Dios, la sanación de Dios, no lo podemos pagar. La culpa viene entonces de creer que nosotros podemos pagar por nuestros actos lo que Dios hace. Y aceptar ese don gratuito de Dios es hacernos pequeños, hacernos humildes. Por eso dice que el que se humilla, Será el que se hace exaltado. chiquito, Dios lo va a levantar y lo va a hacer grande. Y María dice eso de ella. ¿Has visto la humildad? Se fijó en la humildad de su esclava, dice ella. Y por eso todas las generaciones me van a llamar feliz, bienaventurado. ¿Por qué? Porque es la llena de gracia. Todo lo pura, todo lo santa, todo lo bueno que hizo no fue por mérito propio, fue porque Dios decidió regalarle esa inmaculada concepción y darle todo lo que le dio. Y esa es la figura, es la imagen que nosotros tenemos que mirar. Así es como Dios quiere obrar en nosotros, transformarnos libre y gratuitamente, dándonos todo lo que Él tiene guardado para nosotros. Lo único que necesita de nosotros es nuestra disposición a decirle que sí, una y otra vez, cada día, cada mañana, entregarnos a Dios para que nos sane, para que nos transforme,
a través de la oración, a través de todas las maneras sacramentales que tenemos para acercarnos a Dios, a recibir de ese trono de la gracia todo lo que Él tiene para darnos y para sanarnos. Amén. Amén. Sigue diciendo en Romanos 8, después de decir que dice que ninguna condenación pesa sobre nosotros, dice: la ley del Espíritu, que es la que da la vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, saber lo que está bien o está mal, estaba reducido a la impotencia de nuestra carne. Pero Dios envió a su Hijo en una carne, encarnado, semejante a la del pecado, y en orden al pecado, Él condenó el pecado en esa carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos entonces una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Dice entonces San Pablo, con este lenguaje raro, teológico, lo que está diciendo es que en Jesús se dio la victoria de toda esa humanidad caída, para que Dios, cuando ustedes hablen, escuchen de justicia en la Biblia de San Pablo, sobre todo está hablando de santidad. Quiere ser justo es ser santo, quiere decir. Y eso es Dios el que nos transforma, dice. Entonces nosotros ya no seguimos por esa gracia de Dios, no seguimos entonces una conducta de la carne, nuestra forma de vivir cambia, pero por gracia de Dios, sino una conducta según el Espíritu. Por algunos que decían: San Pablo dice que todo gracia a Dios, entonces algunos entienden mal y dicen: entonces no podemos dejar de pecar, sigamos pecando, haciendo cualquier cosa, matemos, robemos, forniquemos, hagamos lo que sea, mintamos, total Dios nos perdona. No está hablando de eso San Pablo. San Pablo dice que cuando uno se arrepiente y Dios te perdona, tu conducta, cuando ese arrepentimiento es sincero y tu acercamiento a Dios es veraz, tu conducta empieza a cambiar por gracia de Dios. Amén. No por un esfuerzo, sino por la fuerza de Dios que está viva dentro. Y eso es lo que va limpiándonos, liberándonos de la culpa. Amén. Si yo me ato a la culpa es porque estoy pensando estoy centrado en mí mismo. Y me enfermo. Cuando uno se centra en uno mismo, uno se enferma. Un cura me decía hace muchos años: cuando uno se mira el ombligo, lo único que va a encontrar adentro es pelusa. Es decir, cuando uno se está mirando todo el tiempo a uno mismo, y mira lo que no hice, y mira lo que no hago, y mira lo que no tengo, y eso, uno se enferma. Eso es una obsesión, se puede volver una obsesión. Y no sirve para nada, porque adentro nuestro no vamos a encontrar, salvo que esté Dios adentro nuestro. Entonces sí vamos a encontrar algo. Por eso la manera de sanarse es: si uno mira a uno mismo, se enferma. Si uno mira al mundo, también, porque el mundo está lleno de pecado, de guerras, hay esto, ¿no? Como uno se pone a ver un ratito el noticiero y te podés llegar a... Yo a mi papá le digo: apagás el noticiero. Dejá de mirarlo, mirá otra cosa, mirá los tres chiflados. Sí. No digo no estar informado mínimamente, pero cuando uno centra la atención totalmente en uno mismo o en el mundo, uno se enferma. En cambio, cuando uno centra la atención en Dios, desde Dios se puede mirar a uno mismo y al mundo de otra manera. Al mundo con perdón y misericordia, y a nosotros mismos también. Desde los ojos de Dios, ser perdonados para perdonarnos y perdonar. Amén. Amén. La palabra de Dios entonces es clara: la condenación ya no existe. Solo debo pedir y recibir eso que ya está dado en Cristo. Imagínense, seguramente todos ustedes conocen la parábola del hijo pródigo. ¿La escucharon alguna vez? Sí. ¿Se acuerdan de ese hijo que le pide la herencia al padre y se va y la dilapida con prostitutas, jugándose a los caballos? Le pide la herencia en vida y después no tenía más nada, había perdido todo. Y está viviendo un mal momento económico, había corralito, todas esas cosas, inflación, le habían reducido la jubilación al 50%, y estaba ahí, dice, haciendo un trabajo que nadie quería hacer, y menos un judío, darle de comer a los cerdos. Para el judío el cerdo era el animal inmundo, no inmundo desde la vista, desde el olor, sino inmundo porque era un animal impuro para su religión. Era lo peor que podría hacer un judío, era criar chanchos. Estaba haciendo ese trabajo
Dice, y quería comer de la basura que le daban a los chanchos, y ni siquiera eso tenía, porque a los chanchos siempre se les da lo peor, Sí. cualquier cosa. Quería comer las algarrobas que le daban a los chanchos, y ni siquiera eso le daba. Y sintió culpa, y dijo, soy un denso, diría el Chavo del 8. Soy un tonto. En la casa de mi padre, cualquier siervo vive mejor que yo. Y él podría haberse, gracias a Dios tenía un buen padre, pero si hubiera tenido un padre que le dijo, si te vas no vuelvas nunca más, porque de esta casa ya no sos más mi hijo. ¿Le dijo eso el padre? No. Le dio la herencia y quedó esperando, por suerte. Porque entonces él no se quedó en la culpa enferma, sino que dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre, le pediré perdón, le diré, ya no soy digno de ser tu hijo, no me trates como un hijo tuyo, pero tratame como un empleado. Decidió a bajarse, a hacerse, no dijo, volver y decir, papá, me tenés que dar la otra parte de la... No. Decidió aceptar su realidad, a bajarse y no dejarse llevar ni por el orgullo de decir, no, yo no voy a volver a mi casa para que mi hermano me vea derrotado. ¿Cuántas cosas podía haber hecho? No, mirá, si mi hermano me va a ver derrotado, no vuelvo. O mi papá me vea que yo le vengo a pedir perdón, jamás. Ese es el orgullo, que no quiere pedir perdón, que no quiere llamar al otro, que no quiere dar el primer paso. Aunque se haya equivocado, aunque haya hecho las cosas mal. Gracias a Dios, este muchacho no hizo eso. Y tampoco se quedó en una culpa insana, así, ay no, porque si vuelvo entonces mi papá me va a decir, me van a recriminar y me van a decir que esto, que lo otro, y me van a estar todo el día recriminando y si vuelvo no, y cuánto, y uno empieza a pensar y bueno, ya. Tampoco se quedó en eso, sino que desde una culpa sana restauró lo que podía restaurar, y eso es su parte. Y Dios, el Padre, hizo el resto. Lo que él no podía hacer, volver a ser hijo, el Padre lo hizo. Lo volvió a ser hijo, lo vistió de hijo, lo perdonó y le dio un lugar de hijo. Porque si bien Dios le había dado la herencia de Dios nunca se acaba, siempre tiene para seguir repartiendo. Amén. Amén. Así que nosotros podamos hacer como ese hijo, ¿no? Si tenemos culpa, que sea sana, y si sea por una culpa insana, no quedarnos lejos de Dios, ni lejos, ya como le decía también, hasta de nosotros mismos, de no perdonarnos esos errores. A veces no nos perdonamos cuando alguien murió y pensamos que fue nuestra culpa, y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera llamado a la ambulancia, y si yo no hubiera, o abusaron de un hijo, de una hija nuestra, y si yo no lo hubiera dejado con ese vecino, y si yo no lo hubiera dejado con ese hombre, o si no hubiera dejado que mi hijo saliera ese día y murió porque tuvo un accidente y lo pisó, si no le hubiera comprado la bicicleta, si no le hubiera comprado la moto, no hubiera muerto. Y estamos recriminando cosas que ya no las podemos cambiar. Y que obramos en ese momento por error, por lo que sea, pero ya está. La única manera de solucionarlo hoy es pedirle perdón a Dios y que se lleve eso, porque ya nosotros hemos aceptado lo que hemos hecho mal, si es que lo hemos hecho mal, pero ya no hay manera de recomponerlo. Y si lo podemos recomponer, gloria a Dios, pero si ya no podemos recomponer, tenemos que sanarnos de esas culpas insanas, no estar siempre volviendo a un lugar donde ya no hay solución. Ahora, si Dios está en ese lugar, si la misericordia, el abrazo de Dios está en ese lugar, en ese momento donde tu hijo muere, en ese momento donde hay esa separación, en ese momento donde hay ese abuso, en ese momento donde te equivocaste y contestaste mal o tomaste una mala decisión que cambió la relación, Dios puede volver a ese lugar y sanarte de esa culpa, porque no sirve para nada. Si no hay restauración de lo que pasó, estar culpándonos no sirve de nada. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el que nos sana y nos libera en nuestro interior. Saber lo que está bien o lo que está mal no cambia nuestras vidas, sino la fe viva. El ponernos a orar vivamente, como vamos a hacer ahora delante de Dios, es lo que ese contacto con Jesús a través del Espíritu Santo es el único capaz de liberarnos de esas culpas, de esas tristezas, de esos remordimientos. Amén. Amén. Y bueno, vamos a ver, pero antes vamos a escuchar un testimonio, ¿verdad? Vamos a escuchar un testimonio de cómo el Señor
también nuestra hermana sanó la culpa. Bueno, mi nombre es Marta, para los que no me conocen. Hay varias, en mi vida hubo, relacionando todo esto que decía Hernán, varias veces tuve culpa. Y como él dice, a veces te culpas de una manera que parece que ni Dios te puede perdonar, ¿no? Uno cree en Dios, pero uno le dice, no, esto fue muy fuerte. También tiene que ver mucho cuando uno, les voy a dar el caso uno de los casos que pasó en mi vida. Yo tenía un hogar, tenía un hogar que estaba contenta, creía que era como la familia Ingalls, ¿se acuerdan? Que era todo normal, sí, todo lindo. Yo quería eso porque por otro lado yo de chica, imagínense cuando yo era chica, hace mucho tiempo, no sé de qué se ríen, pero bueno, cuando yo era chica la gente no se separaba y mis padres estaban divorciados, así que yo en la escuela todos me miraban con los ojos. Entonces lo que anhelé es tener una linda familia. Y la tuve. Me casé, tuve 2 hijos. Pero ¿qué pasó? Yo creí que todo marchaba 10 puntos, ¿no? Quizá un poco de soberbia y de orgullo hay también en todo eso, ¿no? Porque uno tiene que ir trabajando de a poco, ¿no? A veces te equivocas, otras veces no, y así vas formando una familia. No existe la familia perfecta, pero yo sí lo creía. Cuando mi hijo tiene 19 años, Agustín, algunos ya saben el testimonio, me confiesa que se drogaba. Estaba en la droga, pero de los 13 años, no a los 19, que de repente. A mí se me vino el mundo abajo. Yo ya estaba, gracias a Dios, yo estaba ya en la comunidad. Fue muy fuerte y ahora recapacito porque Dios te hace, cuando uno se entrega a Dios, como dice Hernán, cuando uno realmente dice, Señor, aquí estoy, como el hijo pródigo, volvió, dice que no, nada tenía. Entonces, cuando vos volvés así a Dios humildemente, la cosa cambia, porque te hace ver que también a mí lo primero que me golpeó fue mi orgullo. No era tanto, después sí, y paralelamente la culpa se confunde con el orgullo. Entonces yo creí que, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo con mi hijo? ¿No? Como diciendo, ¿cómo? Yo que me la sé toda, ¿cómo puede ser que mi hijo se drogue? ¿Se dan cuenta cómo va cambiando la humanidad? Y muchas veces uno, yo me sentía enseguida culpable, muy culpable. Algo debo haber hecho para que mi hijo salga así, ¿no es cierto? Inmediatamente nos pusimos a trabajar, a buscar una institución que nos ayudara, ¿no?, en el problema de mi hijo. 6 largos años. 6 largos años. Pero, más allá de todo esto, yo como servía, ya era colaboradora en un grupo, tuve que pedir una licencia porque me dijeron que tenía que estar codo a codo con mi hijo. Porque una vez me olvidé la llave en la puerta de calle y él después me confesó el otro día. A las 3 de la mañana se fue a la placita y se drogó. Entonces, y lo dijo ¿por qué? Porque necesitaba que yo lo cuidara en ese momento. No lo dijo como diciendo qué tonta que sos mamá. Me lo dijo como diciendo, ¿viste? Me fui. Bueno, y yo estaba y pedí licencia. Y el grupo, maravilloso grupo, como Dios siempre está al lado tuyo cuando lo buscas, como dijo Hernán. ¿Saben qué hacía? Todos, eran muchos, porque eran 60. En esa época teníamos 900 personas en la comunidad. Sí, lo que pasa, ahora somos menos porque se han, gloria a Dios, se han desparramado en muchos grupos, en muchas iglesias. Pero ahí éramos 60. La mayoría, el 80%, después me enteré,
venían 15 minutos antes a rezar el rosario a María por mi hijo y por mí. Yo, esto todavía me emociona hoy. Mi hijo tenía 19 años, ahora tiene 45. Imagínense cuánto que pasó. Pero como dice Hernán, no solamente uno tiene que elaborar esa culpa, sino también pedir, ¿no?, que esa culpa fuera trabajada, porque en realidad, ahí me explicaron, todo viene por bendición, se dan cuenta, ¿no?, porque esa gente, esos hermanos, venían voluntariamente, nadie les pidió, y ni yo sabía, después me enteré que rezaban por mí, venían temprano y algunos venían de trabajar y en vez de descansar un ratito venían a rezar el rosario. Pero les digo algo, esa culpa me la hicieron ver a través de, por supuesto, porque todo tiene que ver cuando vos te entregas al Señor. Yo me entregué al Señor. Pero también el Señor dice, haz tú, vos también haces algo, ¿no es cierto? No me voy a quedar cruzada de brazos. Bueno, Señor, ahora no sé, agarrarlo y hacer algo, el milagro. El milagro va a ser que vos te levantes, ¿no? Como hizo el hijo pródigo. ¿Saben lo que dijo? Lo dijo Hernán, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Bueno, yo también me levanté. Y después me dijeron, vos no fuiste culpable, porque hay un mundo donde él empezó a ir, en el cual, como hoy, en el cual la droga prolifera. Entonces, yo como madre no tenía la culpa de eso. Ni siquiera culpa, llamemos responsabilidad, sí me lo hicieron ver los psicólogos, que la responsabilidad a partir de que yo iba a las reuniones, ¿no?, ahí me iban ayudando con cosas para que yo trabajara con mi marido y con la familia, ¿no?, pidiendo ayuda, porque se dan cuenta que a través de un error, de una culpa, hay un orgullo también solapado. Como a mí me pasan estas cosas, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí van trabajando. Ahora sí, cuando te enseñan, uno pide ayuda y después primero al Señor, porque si vos le pedís primero al Señor, el Señor hace la obra. Entonces, pedís ayuda al Señor y el Señor te pone las personas indicadas para que también le prestes atención. Yo me acuerdo, y yo creo que lo comenté, había un papá que lo primero que dijeron, la droga y el alcohol están muy unidos. Sí. Entonces un papá, se habló mucho del alcohol y dijo, si tienen, aunque yo tenía de recuerdo limpias botellitas de coñac, de todos los viajes que te daban, pero vacías, no tenía de adorno, ¿no? Sacalos, porque a él le gatilla todo eso. Y yo lo saqué inmediatamente, no había nada. Un padre que tenía bodega propia debajo de su casa, ¿no?, en un depósito, ahí en bodega propia, dijo, yo por no quiero decir lo que dijo de su hijo, por este imberbe, vamos a hacerlo delicadamente, pero lo dijo de otra forma, yo no voy a cerrar mi bodega. Nos levantamos todos los padres y dijimos, pero es tu hijo, es la vida de tu hijo, nunca más apareció. Muy alto nivel, muy alto nivel. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios, si vos le pedís a Dios, Dios hace la obra, Dios te entrega las condiciones necesarias para que vos, el hijo pródigo tuvo que levantarse y ir al padre. Y el padre quiso, ¿se acuerdan? Hizo una gran fiesta. Y mató al animal mejor que tenía, ¿no? Al engordado, ¿no? Bueno, esas son las regalías de Dios cuando vos te abajás, cuando tu orgullo lo pisoteás y cuando tenés ganas realmente. Ahí, cuando empezó el tratamiento, ¿no?, ahí si yo claudicaba como este pobre hombre, ¿no?, este padre, ojalá que haya cambiado, nunca más lo vi. Pero les quiero decir
que si uno confía en Dios y acepta lo que Dios te va mandando, la cosa cambia. Amén. Y los milagros suceden. Hoy Agustín es un chico bien, que está bien, que tiene su trabajo, tiene pánico a la droga, no quiere. El otro día, lo hago cortito porque quiero que empecemos a orar, ¿no? El otro día tiene un profesor de guitarra que, bueno, es un hombre, tiene un nombre, Alambre González. Yo me río porque digo, ¿quién es Alambre González? No se llama, lo llamaban así. Es un hombre rockero que estuvo con Papo, qué sé yo. Bueno, este hombre se está rehabilitando, es un hombre grande. Y me llamó, y yo le agradecí tanto a Dios porque él fue, porque es muy buen músico, le está enseñando la guitarra a mi hija. Entonces le dijo, sí, me estoy rehabilitando porque ya no puedo jorobar más con esto y lo otro. Y mi hijo me contaba que le dijo, decime, no sé cómo se llama, Alambre no le habrá dicho, dice, decime, ¿vos crees en Dios? Le dijo mi hijo. Y él dice, claro, sí, le dijo. Entonces Dios te está dando una oportunidad, una nueva oportunidad. No la deseches. Gloria a Dios, porque mi hijo no va a la iglesia, no va a misa. Pero en el corazón ve que a su mamá, que yo hablo, qué sé yo, que él dijo eso. Entonces, gloria a Dios, cómo Dios va desencadenando bendiciones por la gracia de Dios. Por eso nunca dejen, ¿no? Uno puede tener después la responsabilidad cuando te aclaran las cosas. Entonces, si vos haces la vista gorda, te cabe no la culpa, la responsabilidad. Sos responsable de ello. Pero si uno le pide a Dios, el corazón te cambia, la cabeza te cambia. Y entonces vas viendo desde otro lugar lo que realmente tiene que ser. Y no hay droga que pueda Dios no vencerla. No hay. Estoy segura de eso. Porque no solamente mi hijo, sino también hubo otros matrimonios, ¿no? Que inclusive había matrimonios que estaban separados, pero por el hijo se unieron. Mira cómo Dios es como que, yo digo, ¿no? Que mata a dos pájaros de un tiro, digo, ¿no? Porque Dios es como el juego de ajedrez, viste que uno dice, ¿por qué movió esta ficha? Porque en las dos jugadas posteriores te hace jaque mate. Y Dios hace lo mismo. Yo siempre pienso que es el mejor ajedrecista, porque por ahí no lo entendés qué pasa hoy en tu vida, pero si vos le seguís el juego al Señor, vas a ver los resultados. ¿Amén? Amén. Y yo les propongo, en este momento, dejar todo lo que tienen en la mano, libérense y vamos a entregarnos a Dios por aquello que vos sabés, solamente vos, que te insume la culpa, que tenés una responsabilidad, que en un momento te remordió y por más que lo confesaste, todavía sigue. Cada vez que te acordás, ¡boom!, llega la libertad. Yo sé que todos tenemos algo, todos tenemos algo. Y sanamos un problema y se viene otro, porque la vida es así, la vida es así. No hay en la vida todo como la familia, no es todo que ay, bueno, a los 2 minutos se soluciona. Pero hay sí un Dios todopoderoso. Un Dios que hoy te invita a que liberes, a que saques, a que por lo menos, no que te desentiendas. Tu pasado lo tenés que liberar vos con la ayuda de Dios. Amén. Nadie te puede liberar si no sos vos misma. Lo que dijo Hernán al principio, nadie, si uno no se perdona, nadie te puede perdonar. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Pon en tu corazón aquello
que realmente te vino a la cabeza, te vino a la memoria, te duele todavía. Quizá esa culpa fue de alguien, una culpa sobre alguien que no está ya vivo. Pero no olviden que el cuerpo no está vivo, pero el alma nunca muere. Y entonces, la comunión de los santos, ¿qué es? No solamente esto, la comunicación, sino también con los seres queridos que están en el otro mundo, están con el Señor. Hoy vamos a poner tu participación en ese acontecimiento que te dolió, que podría haber sido de otra manera y no fuiste capaz. En eso que te duele todavía, para que el Señor pueda recibirlo. Primero, el primer punto de la sanación es que vos puedas entregárselo a Dios. Señor Jesús, tú viniste al mundo para perdonar. Tú viniste para llevarnos a tu gloria, Señor. Es por eso que hoy te entrego este recuerdo. Quizá está muy herido ese recuerdo. Quizá no sé ni cómo decirlo. Quizá no quería hoy que volviera a mi mente y a mi corazón. Sin embargo, no hay forma de sanar si no lo llevo a tus pies, Jesús. Toma, Jesús. Toma, Señor, en este momento esa herida. Toma, Señor, porque realmente me siento involucrado en lo que pasó. Y perdóname, Señor. Yo te lo entrego para que de a poquito, vos me lo perdonás, pero yo necesito de a poco ir recuperando esa sanación. Pero si no te la entrego, no empezamos a hacer nada. Por eso, hermanos, hoy, aunque sea, entreguen ese momento que quieren sanar. Es lo primero y lo más importante. Luego viene Jesús a acariciarte y a mirarte a los ojos y a decirte que todo es posible para el Señor. No te culpes, ya está. Nadie nació sabiendo. Somos humanos y débiles. Señor, decile, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Toma esa falencia, tú la conoces, Señor. Yo te la quiero entregar, Señor. Es la única forma de ser feliz, entregando, sacando. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero. Vos dijiste que viniste para darnos una vida en abundancia, para liberarnos. Yo quiero ser libre, yo quiero ser libre. Y a pesar de que haya sanado esto de mi hijo, vuelve reiteradas cosas. La vida es así, complicada. Y yo quiero sanar, por eso levanto mi mano, Señor, en este momento. Y te digo, yo te entrego, Señor, esta nueva oportunidad para que Él pueda liberarme. Este es el momento, porque lo decía Patricia en la canción, Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí y Él te quiere sanar. Y nadie te puede sanar si no es Él, pero con tu consentimiento. Ahora, Señor, ahora, no mañana, ahora quiero empezar, Señor. Toma mi humanidad. Toma porque yo quiero empezar a caminar en fe. Quiero ser libre.
porque Jesús murió por eso. Quiero ser libre, quiero ser feliz, porque tú me perdonas, Señor, y me vas a ayudar a que yo me perdone. Amén. Amén. Pidan, Señor, aquí estamos, Señor. Otra vez postrado a tus pies para entregarte toda mi vida, lo que tengo y lo que soy. Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Decimos también, Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo y lo que soy. Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Sí, Señor. Tus manos benditas, Señor. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego ese recuerdo, Señor. Y tómalo. Solamente tú puedes entenderme, Señor. Solamente tú puedes sanar, Señor. Ayúdame. Ayúdame a liberarme, Señor. Aquí estoy. Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. Y mientras ustedes piden liberación, todos los que están alrededor, los servidores, intercedemos por ustedes. Desde acá intercedemos para que puedan aflojar ese corazón, para que pueda realmente salir hoy comenzando un nuevo camino. Ven, Jesús, porque te precisamos. Ven, Señor, te invito a que lo digas, te invito a que lo digas con toda tu fuerza. Ven, Señor, te precisamos. Ven ahora, Jesús, ven ahora a ayudarme a hacer el cambio, Señor, ese cambio fundamental, Señor, que necesito. Ven, Señor, ven, construye una nueva vida para mí, Señor, porque tú lo puedes hacer. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ven, Señor, ven, ven, Tú eres nuestro proveedor, nuestro médico, nuestro hermano, tu nuestro amigo. Espíritu de Dios, más que anhela, fluye sobre mí, sobre mí, fluye sobre mí, sobre mí. Ven y santifícame.
Entrégale también vos tu corazón. Señor, que no me resista. Señor, dame esa fuerza de lo alto, porque sin ti no puedo hacerlo, Señor. Todavía mi humanidad me acosa. Ven, Señor, ayúdame a alargarlo. Ayúdame a entregártelo, Señor, ahora, hoy. Ven. Ven, Señor, ven. No tengas miedo. Su manera de obrar, solo sé que lo hará. No tengo que buscar ninguna explicación, solo sé que lo hará. Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder, Él lo hará. Animate, animate. Dios tiene poder para liberar. Dios tiene poder, sé que lo hará. Tengo que preguntar cuánto tiempo pasará, solo sé que lo hará. Sí, Señor. No tengo que buscar ninguna explicación, solo sé que lo hará. Dios tiene poder Alza las manos si lo crees. Dios tiene poder, Señor, ven a mi vida, ven ahora. Ven, porque vos tenés el poder. Sí, Señor. para liberar. Bendice, bendice, Señor. Tiene poder, sé que lo El poder de Dios se está derramando en tu vida. Solamente tenés que abrir el corazón. Por eso es importante que hoy, en este momento, le abras el corazón a Jesús. Sí, Señor, así lo creo. Dios tiene poder, Sí, Señor. Dios tiene poder para liberar. Dios tiene poder, sé que lo hará. Decíselo, sé que lo harás, Señor. Bendito seas, Santo, 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 Señor. Señor, yo sé que lo vas a hacer. Yo sé y confío en vos, Señor. Porque me invitaste, no vine porque sí, porque estoy acá porque es tu invitación y Él quiere liberarte. Así que levanta tu mano, tu corazón, lo que quieras, parate si querés y decirle, Señor, yo creo en ti, yo quiero liberarme, yo hoy quiero empezar a cambiar. Decíselo, decíselo, el Señor te escucha. Ven, Señor, ven. Hoy está bendiciendo muchos corazones el Señor, porque se han abierto. Sé vos uno más. Abrite al Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea.
gracias por todo lo que en este momento estás haciendo, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias, decirle gracias, Señor, porque hoy abriste mi corazón, ese corazón duro, ese corazón que no quería manifestarse. Hoy lo estás abriendo, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Dale gracias, Señor. Gracias. Gracias porque mi vida hoy cambia. Bendito sea, bendito posibilidades, Señor. Dios
gracia del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San Francisco de Asís,